solito, no hay problema. ¿Ya? Una lata, eso sí, de venir a salir de mi casa, salir temprano, enfrentarme al frío y todo, para venir nada más que a hacer acto de presencia. Hoy es viernes y estamos... es que en principio, Isidora, no debiera estar sin mascarilla. Debiera estar con mascarilla porque cualquiera puede llegar. ¿Ya? Y puedo ser yo el que contagie. No es solamente el hecho de que yo no... ¿cómo decirlo? Yo no me contagie, sino que yo puedo contagiar. También, posible. ¿Ya? Entonces también, lo único que por lo menos puede decidir cerrar un poco la puerta. ¿Ya? Espero que estén bien, chicos, y tienen una semana de vacaciones. No hoy. Lo que vamos a hacer hoy es terminar las características de triángulo. ¿Ok? Es decir, lo que hicimos ayer, que estudiamos lo que significa el triángulo equilátero y las características del triángulo equilátero, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el triángulo isósceles. Con el triángulo rectángulo, con el isósceles rectángulo y con... Creo que hay cosas que no están funcionando. Ahí sí. Estaba revisando algunas cosas. Ya. Esperen un poquito que se quiere reiniciar el equipo y ahí tengo que tener cuidado para que funcione bien. Ya. Entonces, seguimos con lo que vimos ayer de triángulo equilátero. Y seguimos, voy a recordar algunas cosas y de ahí pasamos a triángulo isósceles y las características. Triángulo rectángulo, los elementos, y si tienen alguna duda, inicialmente veamos, ¿tienen alguna duda para que partamos por lo menos despejando alguna duda que puedan tener? ¿Algo que quieran despejar? Libros sobre todo, páginas 215, 225. Profe, yo tengo una, pero es de la 167. Perfecto, es de la altura bisectrices, esas cosas, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces espera un poquito, voy a tomar un remedio. Podría sentir un poco de malestar, de resfrío. Ya. Sí, próxima semana vacaciones. Próxima semana tenemos una semana de vacaciones. Por ahí. Ya, las 5:17. ¿Y cuál es la otra que me estaban diciendo? Para que aprovechemos eso, primero a revisar unas cosas de cómo están avanzando, y eso sirve también para repasar lo que hemos estado aprendiendo. ¿Alguna otra cosa más que quieran despejar? Algo me decía Alison. Ya, perfecto. Vamos a revisar eso. Ya, esas 4. No, esas 4. Hasta ahí llegué. Esas 3, no 4. Ya, 4. Listo, nada más por ahora.
me pueden preguntar por WhatsApp, pueden preguntar al grupo, pueden siempre hacer esas cosas, no hay inconveniente. No es la última vez que vamos a estar viendo esto. Entonces, vamos directamente entonces a esto para que funcione como un repaso. 167. En la página 167 tenemos los elementos de altura. Entonces, esto nos sirve para repasar, me parece que 167 de acá. Sí, esta es la bisectriz. Entonces, lo que tenemos que considerar es la bisectriz, el 2, ¿cierto? Ya. Me dicen, tengo un triángulo rectángulo escaleno. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en general estándar que hemos utilizado? Es, por lo menos, dibujar un poquito. ¿Cuál es la forma que tendrá la figura? ¿Qué características tiene? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo escaleno. Ángulo de 90. 3 catetos y hipotenusa, todos bien distintos. Podría ser un 3, 4, 5, algo así. Y se traza la bisectriz al menor de los ángulos interiores. Como es escaleno, recuerden que el menor ángulo se opone con el menor cateto, una cosa así. Entonces, necesariamente, vamos a poner nombre. Alfa, beta medios, le vamos a llamar acá, porque bisectriz. No sé, esto de acá, acá. Ambos son de beta medios. Y lo que sabemos es que inicialmente alfa más beta tiene que ser 90, porque ya tengo 90 en la parte superior. Lo único que estoy haciendo ahora es nombrar cosas. Trazamos el triángulo, trazamos las indicaciones y ahora ponemos nombre a las cosas. Perfecto. Y ahora me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a alguno de los triángulos que se forman es verdadero? Ya, necesariamente esto es beta medios. Y esto de acá también es beta medios. Este ángulo tiene que ser mayor a 90, porque es 90 más beta medios. Este ángulo es 90 más beta medios, por lo tanto es mayor a 90. Y el otro ángulo, el que está suplementario al ángulo que estoy señalando, el suplementario, el adyacente, tiene que ser beta 180 menos esto. Por lo tanto sería 90 menos beta medios. Beta medios. ¿De dónde salió el ángulo cuadrado? Acá arriba, porque me dicen que es rectángulo. Ah, perdón, estaba mirando la pregunta arriba. Ya. Estás mirando la 1. No, estoy viendo la 2. Un triángulo rectángulo escaleno se traza la bisectriz del menor de los ángulos interiores, del menor, perfecto acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los triángulos que se forman? Ya sabemos cuál es el 90, la suma. Pero lo que tendríamos que este ángulo es el ángulo, la suma de los ángulos interiores no adyacentes. 90 más beta medios. Ese es el ángulo estándar. Y él será 90 menos beta medios. Entonces, se forma un triángulo acutángulo. Sí, hay un acutángulo, un ángulo agudo, que es este. ¿Ya? Triángulo 1, triángulo 2. El triángulo 1, el que está en la parte inferior, ese es acutángulo. Perdón, nada que ver acutángulo. Estoy tonteando. El 2 es verdadero. Hay un obtusángulo, eso sí. ¿Ya? El 1, el 2, el 1 es obtuso. ¿Hay un triángulo rectángulo? Sí. ¿Se forma un triángulo rectángulo? Sí. ¿Se forma un triángulo acutángulo? Acutángulos son todos los ángulos agudos. No hay ningún acutángulo ahí. No hay ningún acutángulo. Porque el 2 es rectángulo. El 1 es obtusángulo y el 1, 2 es el rectángulo inicial. No se puede formar un acutángulo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Alison? Ya, perfecto. Pero siempre en estas cosas hay que construir las figuras, hay que acostumbrarse a dibujarlas. Chicos, la jornada, hagan la jornada, ¿ya? Hagan la jornada. Después podemos discutir todo lo que queramos, pero sin hacer la jornada no hay posibilidad de discutir nada. Borremos esto. Vamos al 2.17.
y en el 2,17 el 5. Esto es semejanza, ¿cierto? ¿Cuál es lo que ustedes tienen que tener claro? Que semejanza implica proporcionalidad, ¿cierto? Semejanza, necesariamente tenemos que, acá en la figura, debemos tener al menos la posibilidad de encontrar una semejanza. Ya, entonces, me dicen que, ya me dicen que son semejantes. Entonces, A con D, este ángulo se repite ahí arriba. A con D, hay que nombrar las cosas. Hay que ponerle nombre para poder saber a qué se refiere. Y B con E. B, y acá tendríamos E. Ya, perfecto. Tenemos la semejanza. Esos son los ángulos. Luego, los lados, ¿cómo van? AC vale X. Ya, pongamos los nombres. X. CD vale X más 10. BC es X menos 1. Y EC es X más 7. Entonces, ¿cuánto mide AD? Lo primero, recuerden, semejanza implica necesariamente proporcionalidad. Por lo tanto, podemos construir la proporción. ¿Quién con quién? Lado con lado, en el orden. AB no me sirve. Ya, perfecto. Entonces, AC, AC, fíjense, el orden de acá del triángulo debe ir con DC. ¿Ya? Y los conozco esos valores. ¿Cómo? Es decir, esto es a eso, como CB es a S. ¿Alguna duda de eso? ¿Queda claro la proporción? AC es a CD, fíjense los ángulos, uno con C, uno con C. Como CB, 2 con C, 2 con C, EC. ¿Queda claro? La proporción que escribimos, chicos, esto hay que hacerlo, no es un asunto de que uno adivina el valor. No responde nadie, no sé si tengo audio o no. No sé si están conectados o no. Nadie responde nada. Sí, profe, queda claro. Sí, por lo menos alguien, gracias, gracias. El resto está tomando desayuno. Entonces, o están en la cama todavía, y hacen como que están en clase. AC es X. DC es X más 10. Vamos reemplazando los valores ahora. CB es X menos 1. Y EC es X más 7. Ya, ¿qué hacemos con eso? Producto cruzado.
Entonces, al hacer producto cruzado, me quedará x por x más 7. X cuadrado más 7x. Y eso tiene que ser igual a x menos 10 por x menos 1. Entonces, x cuadrado acá. Producto cruzado. Eso por eso y eso por eso. Entonces acá tendríamos x cuadrado más 7x. Y esto va a ser igual a, multiplicamos acá, x cuadrado. Sumamos menos 11x más 10. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿No? Se cancelan los x cuadrados. Juntamos las x. Me queda 18x. Y eso tiene que ser 10. ¿Vamos bien? A ver. Vamos a ver. Déjenme revisar para hacer cosas que tenemos alguna cosa equivocada. AC es x. CD es más 10. S es x menos 1 y S x más 7. Perfecto. Entonces, Profe, ¿por qué el 11 menos 11x? es que se suman acá los términos diferentes. Te fijas que menos 10x, menos 1x, menos 11. Mm, Este es un producto notable, binomio con término común. ¿Todo bien? no lo había resuelto. Ah, no, cambié el signo, cambié el signo. Este es positivo, ahí está. Am, Es algo raro. Yo decía, acá hay algo raro. Esto me está dando fracción, claro. ¿Por qué? Porque cambié el signo y esto es positivo. Entonces esto nos queda 11. Ahí sí. Este es positivo. Y me quedaría más 9x. Ahí sí. Más 9. Y el luego quedaría menos 10, ¿o no? Y quedaría menos 10. Sí, correcto. Por cambiar un signo. Ahí sí. Entonces juntemos las x al lado de acá. Me quedan 2x. Al lado de allá me quedarán 5, 10. Por lo tanto, ahora divido por 2 y me queda que x vale 5. Ya, y ahora, ¿qué me preguntan? Por AD, por todo eso, que son 2x más 10. Reemplazamos y eso me quedará que es 20. Ahí sí. ¿Bien? 224. 1, 2, 3, se fue. Entonces, vamos a la página 224, que son ya estas preguntas de aplicaciones de semejanza. 23 y 24, acá. Las 6 y las 7. ¿Qué es lo que tenemos acá? Recordemos, las características. Si yo tengo lados que están, alturas, bisectrices, perímetros, que estén en cierta razón, ¿ya? Eso es el K. Y eso va a ser 4 raíz de 3 partido por las alturas, por ejemplo, me entregan el K también. No solamente los lados, las alturas también me entregan esto, que es la constante o la razón de proporcionalidad porque están en la misma razón. Entonces, acá tendré 10 raíz de 3. Entonces, ese es el K. ¿Puedo simplificar? Entonces, K será directamente 2/5. Las áreas, ¿en qué razón están? Las áreas están al cuadrado de la razón de proporcionalidad. K cuadrado. Por lo tanto, las áreas estarán en razón. 4 es a 25.
¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que esto es lo que más he insistido en la razón de proporcionalidad, porque no, ni siquiera, fíjense, no sabemos calcular, no hemos hecho ninguna fórmula de cálculo de área, ninguna fórmula de cálculo de perímetro. Lo único que estamos usando es semejanza. Lo mismo pasa acá, miren. Como esta línea es paralela, los triángulos son semejantes, por ángulo a ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el lado que me entrega la razón de semejanza? 10 es a 15. Porque esos lados me entregan el K, lo cual va a ser 2/3. ¿Cómo van, chicos, chicas? ¿Bien? Tengan vacaciones, chicos. Ustedes que han venido a clase, han estudiado, han hecho el esfuerzo, tómense una semana de vacaciones. No se pongan a hacer cosas pendientes o estudiar matemáticas, nada de eso. Tómense una semana completa. De veras. Y si necesitan justificación de parte mía, que me manden un WhatsApp su apoderado y yo les digo que necesitan vacaciones. Ahora, los que necesitan vacaciones son los que estudian, porque los que no estudian, de todas maneras van a tomar vacaciones. ¿Ya? Pero los que están estudiando, paren una semana. Los que están trabajando y haciendo todas las cosas, paren una semana. Ya, entonces ahora sabemos que las áreas tienen que estar K al cuadrado, es decir, 4 es a 9. Si esta es la razón de las áreas, entonces, si el área del ABC, que es el pequeño, es este, reemplazamos y me queda ahí que vale 48. Acá no hay fórmula, es solo proporcionalidad. Por lo tanto, A valdrá 9 por 12. Sí, lo pueden hacer como producto cruzado ahí, o simplificar, usted como ustedes quieran. Pero es 9 por 12. Y 9 por 12 es 120 menos 12, que es 108. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Así que hagan la jornada y le dice, paran, pero hagan la jornada, sigo insistiendo. Esperen que estas cosas se quieren reiniciar y... Ya, esto no. 6 grados, frío. Ya, vamos entonces a lo que nos interesaba, que son las características del triángulo isósceles. Resulta que el triángulo isósceles uno aprende algunas cosas de él. Entonces, salgamos de acá. ¿Dónde estás? Acá. Salgamos de acá. Lo que nosotros hemos estado, lo que estábamos trabajando esta semana, hoy y lo que llevamos esta semana, era poner en práctica los conceptos de nombrar, trazar, construir, congruencia, usar, altura, bisectriz, simetría transversal, mediana. Por lo tanto, tienen que dominar lo que es la altura, la bisectriz, la simetría, la transversal y la mediana. Las propiedades de la transversal, 2:1, esa es la clave. Semejanza, ya lo hemos estado trabajando, igual forma, igual tamaño, el K me relaciona a los perímetros y los lados, y el K al cuadrado relaciona a las áreas. Reducción al absurdo, veamos cómo funciona. Lo más probable es que lo vamos a poner en práctica en algún ejercicio hoy. Estudiamos ya el triángulo equilátero, la idea de hoy es estudiar isósceles, rectángulo, y equilátero. Y con eso estaremos cerrando la primera etapa. De vuelta de vacaciones de invierno los voy a golpear inmediatamente con circunferencia. Así que
cambiamos el orden, no pasamos a polígono, circunferencia completa en una clase, o una clase y media, y de ahí inmediatamente polígonos. ¿Y qué cosa de polígonos? En esa semana vemos circunferencia y polígono, de inmediato, todo polígono. Y a la semana siguiente ya estaremos viendo área y perímetro y geometría proporcional. De tal manera que en la primera semana de agosto debiéramos estar terminando geometría. Así que, de veras chicos, trabajen, hagan todos los ejercicios posibles. La base de geometría es congruencia y semejanza. Lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, cuando veamos circunferencia, si no saben semejanza, no van a entender nada. Van a andar súper perdidos. Si no saben congruencia, van a andar súper perdidos. Chicos, tienen que estudiar, no hay vuelta que darle. Me he encontrado con gente que no ha estudiado nada en lo que va del año. Con las clases presenciales me he dado cuenta de gente que asiste en calidad de oyente, como observador. No tienen cuaderno, no tienen apuntes. El libro en blanco, ni un ejercicio hecho del libro. Cuando uno ve eso, dice, no, acá no hay nada que hacer. Acá la gente cree que asistiendo a clase va a mejorar algo. No funciona, no funciona. La clase sirve un poco, pero esto es como andar en bicicleta. Ustedes aprenden andando. Yo los puedo ayudar, pero son ustedes los que tienen que aprender a andar en bicicleta. Ya. De ahí lo que teníamos era el triángulo equilátero, para que vayamos recordando. El triángulo equilátero tenía lados iguales. De ahí inmediatamente apuntábamos a las características del triángulo equilátero. A ver, estoy con esta cosa que me cambiaron la configuración del computador. Ya, acá. Entonces, lo que nosotros vimos que al trazar una transversal se formaban dos triángulos que eran congruentes. Y podríamos decirlo que es a través de lado, lado, lado. Trazar me permite poder relacionar triángulos. Y al trazar llegábamos que necesariamente la transversal de gravedad, la transversal tenía que ser coincidente con la altura de la bisectriz simetral. Luego llegábamos que los tres ángulos tenían que ser congruentes, por tanto cada ángulo valía 60. Eso lo demostramos con congruencia. Después, usando el teorema de Pitágoras, llegamos a que la altura valía raíz de 3 a partido por 2 y que el área era raíz de 3 a cuadrado partido por 4. Ya, estos datos ya los tienen, yo no voy a volver a demostrarlos, ya están hechos. Ustedes tienen que empezar a manejarse con el teorema de Pitágoras sin inconveniente. Y me falta una vez. Acá. Y hicimos un extra en el cual, al trazar las tres alturas, las tres bisectrices, ya nos damos cuenta que coinciden el ortocentro, el incentro, el circuncentro y el baricentro. Ortocentro, intersección de alturas. Incentro, intersección de bisectrices. Circuncentro, intersección de simetrales. Baricentro, intersección de transversales de gravedad. Ya. ¿Qué teníamos acá? Por ejemplo, esta es una cosa extra que pudimos deducir, que es con respecto a los radios de la circunferencia. Voy a cambiar el color para que lo veamos bien. Y tendríamos acá que estos son radios de la circunferencia inscrita por dentro. Y estos son radios de la circunferencia circunscrita. Y teníamos que, al sumar estos dos, llego a la altura. ¿Ya? Entonces, esto es una altura. El radio de la circunferencia inscrita con el radio de la circunferencia circunscrita. Pero también son transversales, por lo tanto están 2:1. Y tengo acá dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque sabemos que la altura vale raíz de 3 partido por 2a. Por lo tanto, yo puedo encontrar que este radio, con estas dos ecuaciones, dos incógnitas, que se puede resolver, que debieran hacerlo ustedes, el radio de la circunferencia mayor será raíz de 3 partido por 3a, y el radio de la circunferencia menor será raíz de 3 partido por 6a.
Eso debieran poder hacerlo. Porque esas cosas son los que tienen que llegar a manejar. Esos son los tipos de elementos que tienen que tener. Ahora, esto es lo que vimos ayer. Voy a cambiar el orden, ¿saben? Nada más que voy a cambiar el orden para tener de inmediato otro triángulo. Sacamos de acá entonces. Y vamos a partir con el triángulo rectángulo. De ahí pasamos a triángulo isósceles y todo lo que necesitemos al respecto. Entonces, partamos con triángulo rectángulo. ¿Qué cosas sabemos del triángulo rectángulo? Chicos, ¿tienen cuaderno y están haciéndolo en página grande estas cosas? ¿O están sacándoles fotos? Pensando que con eso están aprendiendo algo. ¿Ya? Cuaderno, ordenado. Entonces, el triángulo rectángulo, lo que lo caracteriza es que tiene un ángulo de 90. El punto importante de acá es que se cumple el teorema de Pitágoras. Los catetos A, B y C. Entonces, lo que tendríamos acá es que A, B, estos son catetos, y el C corresponde a la hipotenusa. ¿Tienen que manejar el léxico? Sí, la hipotenusa es el que se opone al ángulo de 90. Tendrá 3 alturas, que ya la analizamos que pasaba acá, 3 bisectrices, 3 simetrales, y todas ellas en principio son líneas diferentes dependiendo del tipo de triángulo que tengamos. Pero lo que me interesa sobre todo es que manejen ya el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que plantea desde ya es que los catetos al cuadrado deben ser igual a la hipotenusa al cuadrado. No se queden en el pasado, sigan trabajando en lo que estamos haciendo. Es importante en esta etapa que mantengan el ritmo de trabajo. 3, 4, 5 son tríos pitagóricos. 5, 2 y 13, tríos pitagóricos. 8, 15 y 17, tríos pitagóricos. Mucha ejercitación, chicos, mucha ejercitación. Y además los múltiplos. Es decir, si yo multiplico esto por un n perteneciente a los reales positivos. Reales positivos. Entonces, esto también se cumpliría, por ejemplo, con 3n, 4n, 5n, 30, 40, 50, 6, 8, 10. Y todos los otros posibles que podría hacer con n igual 1, 2, 3, hasta incluso con n igual a raíz de 3 o raíz de 4. Siempre que sea un número que esté multiplicando a estos tríos pitagóricos, también tendremos un trío de números que cumplan con el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos hasta acá. ¿Alguna duda del triángulo rectángulo? Ya hablamos de las alturas. Las alturas coinciden con los catetos y solamente tenemos una altura diferente. Ya, vamos a marcarla en negro para que la veamos. La única altura diferente es HC. El área acá necesariamente podemos calcularla con las multiplicaciones de los catetos, A por B partido por 2 o HC por C partido por 2. Área. ¿Ya? No hay mucho secreto en eso. No es algo extraordinariamente nuevo. ¿Cómo van? ¿Cómo van, Bien, chicos, la profe. verdad? Constanza, ¿cómo va? Bien, profe. ¿Bien? Arriba el ánimo, Constanza, no se me deprima. Estoy enferma por eso. Estoy Yo enferma. también, así que somos todos. Así que, y me ve que no estoy así como bajoneado, diciendo esto. No, pues sí,
también estoy resfriado, pero necesito mantenerme por lo menos despierto. Si yo empiezo a hablarles lastimeramente, ustedes se van a quedar dormidos junto conmigo. Ya, Estoy usando toda mi energía en anotar y entender, entonces no. me parece muy bien. Sí. Chicos, hay una cosa que yo creo que... ya, Javiera, ya, perfecto, yo lo entiendo. Una de las cosas que tienen que ir rescatando, el hecho que Paloma, como está grabando esto, después, todas estas clases son clases claves. Y es conveniente que las estudien a fondo. Cuando tengan dudas, échenle, lo que estamos haciendo acá, hay muchas cosas que no las van a encontrar de una sola manera, siempre van a estar separadas. Por ejemplo, en Full Contenido no está completo que yo sepa estas cosas. Entonces, lo que está haciendo Paloma, que tengo que llamarla a usted y tengo que comunicarme para que poder hacer que pueda subirlos todos los videos a YouTube, al canal, y para que esté en acceso para todos los alumnos. Porque estas clases son claves. Y es bueno que las repita. Sí, es que Paloma, la verdad, fue una semana de locos. Estoy haciendo unos arreglos en la casa, unos arreglos terminando el segundo piso, y es una locura. ¿Ya? Así que no he tenido mucho tiempo para hacer nada. Y con esto de la presencialidad, llego a mi casa, me acuesto y me quedo dormido. Así, de veras. Anoche me acosté a las 10 de la noche y estaba durmiendo. Perfecto. Muy agradecido, Paloma. ¿Ya? Mire, entonces, lo que vamos ahora acá a considerar, eso fue como la pausa entre medio de todo esto, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. ¿De dónde sale? Sigan el razonamiento. Tenemos un cuadrado. En un cuadrado no es difícil saber que el área es el lado al cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, y el área de un triángulo, el área del cuadrado es eso, ¿cierto? Y el área de un triángulo es, ya hemos visto, base por altura partido por 2. ¿Ya? El área del cuadrado, como el lado al cuadrado, no es difícil de demostrar porque uno lo separa en dos triángulos. ¿Ya? Dos triángulos rectángulos y con eso ya se acabó. Entonces, sabemos que los ángulos son de 90 porque es un cuadrado, los cuatro lados son iguales, partimos con esto, ya. Vamos a demostrar Pitágoras, chicos, eso lo vamos a hacer. Y vamos a separar acá en tramos que sean de igual longitud. ¿Bien? Ahí. Entonces ahora los vamos a unir. Ahí. Los vamos a unir acá. Los vamos a unir ahí. Y los vamos a unir acá. ¿Bien? Entonces, le vamos a poner nombre a las cosas, ya para que podamos relacionar. Entonces, a este lado le vamos a llamar A este B, este será A, para que sean las mismas longitudes, este es B, este va a ser A, este es B, aquí pondremos A y aquí pondremos B. Y acá le bautizamos como beta. Y este de acá será alfa. Entonces, este será alfa, porque el que está con B será beta. Y este de acá será alfa. No, sí, alfa. Y el de acá será beta. Y el que tengo acá, alfa, sí, todos en el mismo orden, sí, y este es beta. Entonces, tenemos 4 triángulos. Voy a cambiar el color para que lo veamos bien. Tengo 4 triángulos, ¿cierto? ¿De qué tipo? 4 triángulos. Clasificación. Son 4 triángulos. Nadie habla. ¿Rectángulos? Rectángulo escaleno. ¿Listo? Son 4 triángulos rectángulos escalenos. ¿Ya? Y vamos a suponer que no sabemos el teorema de Pitágoras. Lo que sí puedo estar seguro es que estos 4 triángulos, ¿cómo serán entre sí? Los 4 triángulos Congruentes.
Son congruentes, ¿cierto? ¿Por qué criterios serán congruentes? Por el que ustedes quieran. Lado, ángulo. Lado, ángulo, lado, ¿cierto? Ese es muy Ujú. notorio. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, necesariamente los tres tienen la misma hipotenusa. Le vamos a llamar C. La hipotenusa es la misma. Son congruentes. Ahora, alfa más beta tiene que ser 90. Porque aquí ya tengo 90. Ahí tengo 90. Entonces, alfa más beta tiene que ser 90. Si acá tengo alfa y acá tengo beta, ese ángulo que me falta acá tiene que medir 90. para que sume los 180. Entonces, lo que se forma dentro, ¿qué es? ¿Qué tengo acá adentro? Esta figura. Un cuadrado. ¿Aló? ¿Sí? Un cuadrado. Un cuadrado. 4 lados iguales, 4 ángulos de 90. Entonces, ahora vamos a calcular el área. El área completa del cuadrado grande tiene que ser igual a la suma de las partes, que son el área de un cuadrado más pequeño, que está así como ladeado, pero que es un cuadrado, más el área de los 4 triángulos rectángulos. ¿Están de acuerdo? El área completa es la suma de las partes. En el caso de la área completa, el lado del cuadrado mayor es A más B. Y A más B al cuadrado. Esto es el lado al cuadrado. El cuadrado pequeño que está dentro, el área es C cuadrado. Y los 4 triángulos, cada uno de ellos será A por B partido por 2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ya, entonces, desarrollemos el cuadrado de binomio. A cuadrado más 2AB más B cuadrado, cuadrado de binomio, y veamos que tenemos en el lado derecho de la igualdad, sería C cuadrado más, ya que podemos simplificar el 2 con el 4, y me quedará 2AB. Y el AB, el 2AB está en ambos lados, así que lo eliminamos, y llegamos que finalmente A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. ¿Y qué es eso? Una de las posibles demostraciones del teorema de Pitágoras. Entonces, las cosas no son porque sí. ¿Ya? Siempre hay una forma de poder efectuar la deducción. Y la deducción que hicimos acá fue encontrar triángulos que son congruentes y manejarme, en vez de una figura que sea complicada, la dividí en figuras más sencillas y con eso llegamos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es demasiado útil. Demasiado útil. ¿Quedó claro, chicos, de dónde sale? Sí, Sale profe. de las áreas. Desde las áreas de figuras sencillas, de ahí sale el teorema de Pitágoras. Esta es una posible demostración. Es la más sencilla que conozco. ¿Ya? Pero es una demostración que no estoy sacando nada de la manga. Lo único que estoy usando es área. ¿Todo claro?
recuerden, lo que me interesa no es los resultados en sí, sino el cómo estamos, no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo descubrimos esto? ¿Cómo construimos esto? ¿Cómo elaboramos? ¿Listo? Se va, vamos a isósceles. 1, 2, 3, se fue. Triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, ¿ya?, se caracteriza por, tiene dos lados iguales, ¿cierto? Tiene dos lados iguales y tiene un tercer lado que es desigual. Entonces, necesariamente tendremos dos lados iguales y un lado que es desigual. ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la definición de isósceles. No puede tener los tres lados iguales porque si no sería equilátero. Tiene que tener un lado que sea diferente. Y ahora, quisiéramos llegar a que los ángulos basales son iguales. ¿Qué fue lo que hicimos en el equilátero? Chicos, ¿cómo partimos con el triángulo equilátero? ¿Qué fue lo que hicimos? Trazamos Trazamos, simetrales, parece. trazamos, ¿cierto? Trazamos algo. Entonces, tracemos algo. Ustedes elijan. ¿Qué trazamos? ¿La altura, la bisectriz, la simetral, la transversal? Transversal, profe. Ya, tracemos la transversal. Ya, ¿qué es una transversal? La que une un vértice y el punto medio de otro segmento. Perfecto. Tiene vértice con el punto medio. Entonces, tracemos la transversal. ¿Cuál? Tiene tres transversales. ¿Cuál trazamos? Elijan. Quisiéramos llegar a hartas cosas. Poder deducir qué es lo que sucede con las líneas, qué es lo que pasa acá. Entonces, ¿cuál trazamos? ¿Cuál de las tres? Vamos a trazar una transversal. ¿Cuál de las tres? La de vértice. La del Perdón. vértice a la base. ¿Les No, parece? dale. ¿Sí? ¿La del vértice a la base? Sí. Listo. Ya. Fíjense la lógica que estamos construyendo. Y esta es la parte importante, chicos. Tenemos un triángulo, pero cuando trazamos una recta que conocemos sus propiedades y su definición, ahora tenemos no un triángulo, sino que tenemos ¿cuántos triángulos? 3. Tenemos tres. Y los podemos comparar, los triángulos elementales, los podemos comparar entre sí. Y con eso comparamos ángulos, comparamos segmentos. Lo que antes no podíamos comparar, ahora sí lo podemos comparar porque tenemos triángulos y sabemos comparar triángulos con congruencia y semejanza. Ya, entonces, la transversal está acá, llega al punto medio, trazamos una transversal, trazar y una transversal, y ahora hemos construido triángulos que no habían. ¿Y qué vamos a buscar ahora? Congruencia. Porque como tenemos más triángulos, los podemos comparar. Entonces, le ponemos nombres. Nombramos. 1 y 2. Nos nombramos.
Trazamos una transversal, construimos triángulo, buscamos congruencia, nombramos. ¿Se empiezan a dar cuenta cómo estamos usando todas las herramientas? Y esto, por eso me interesan estos ejercicios, esto que estamos haciendo, porque es una demostración de cómo se utilizan las herramientas. Entonces, ¿cómo es el triángulo 1 y el triángulo 2? ¿Cómo son entre ellos? Congruentes, profe. Congruentes, ¿cierto? ¿Y por qué criterios son congruentes? Lado, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Ya? Sean precisos. No me digan lado, lado. No, y ahí lado, lado no existe. Lado, lado, ángulo. Ya, pero lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Ese sí existe. Y no me digan así, por ejemplo, ángulo, 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 lado, lado. No, eso no existe. Ahora empiezan con los criterios. Lado, 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 ángulo. No, tampoco, eso tampoco. Son 4 criterios. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo opuesto al lado mayor. Así. Listo. Entonces, por lado, 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 son congruentes. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué sabemos de congruencia? Guía 11, que ya le hicieron. La MA11, lados y ángulos respectivamente congruentes. Entonces, necesariamente, si él es alfa, el que está acá también es, el del lado de acá también es Alfa. alfa, por congruencia. Y si él es beta, el del superior, también es, el otro que está formado por la transversal, también tiene que ser beta. Ya, entonces, primera reducción de inmediato. Ángulos basales, los que se forman con el lado que es desigual, congruentes. De inmediato. Eso lo habíamos visto por definición, pero ahora lo podemos demostrar. Que siempre en todo triángulo isósceles los ángulos basales son congruentes. Y fíjense, si la transversal divide a los ángulos... y además, fíjense, antes de seguir, los ángulos tienen que ser congruentes. Entonces, este ángulo de este lado tiene que ser igual al del otro lado, ¿no? Y suman 180. ¿Cuánto mide cada uno? 90. 90. Tienen que ser ángulos de 90 porque son iguales. Y para que sumen 180, 180 dividido por 2. 90, perfecto. Entonces, la transversal ahora también divide el ángulo del vértice en dos iguales. Por lo tanto, también es Bisectriz. bisectriz. Y llega del vértice en 90 grados al lado opuesto. Por lo tanto, también es vértice 90 grados lado opuesto. Simetral. Altura. Altura. Más altura, altura. Y la perpendicular al punto medio es lo que usted me decía, simetral. Ya, entonces tenemos que la transversal, la bisectriz, la altura y la simetral coinciden. Pero solo la que va del vértice a la base. Y la base es el lado desigual, no el que está abajo. Y eso es una confusión típica, la base es el lado desigual. Ya. La pregunta que uno se podría hacer es, las que van en esas coinciden. La pregunta es, ¿y qué pasará con las que van al lado iguales? Ya, vamos a ver un caso. Ya, solo un caso. Si yo tengo un triángulo isósceles, el mismo que está arriba, lo voy a copiar nuevamente. Un triángulo isósceles
¿Bien? Entonces, en ese triángulo isósceles vamos a trazar la altura que va a uno de los lados iguales, desde los ángulos basales. Esta altura, trazamos una altura. Por ejemplo, ¿puede ser transversal? Esa es la pregunta. ¿La altura puede ser transversal la que va a esos lados? ¿O puede ser bisectriz? ¿O puede ser alguna otra cosa? ¿Pueden coincidir? ¿Se entiende la pregunta? Tenemos que las que van a la base coinciden. La pregunta es, ¿y las otras? ¿Podrá coincidir, por ejemplo, la altura con la transversal? O sea, si es de un punto medio hasta la base, yo creo que sí. Ya, pero que esa altura, recuerde que la altura tiene que formar ángulo de 90, ¿cierto? Sí, Ya. Vamos a suponer que sí se cumple, ¿ya? Vamos a suponer que la altura es transversal. Si la altura es transversal, necesariamente tiene que llegar al punto medio. A ver, chicos, vamos a suponer que sí. ¿Ya? Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí se cumple. Entonces, llegaría al punto medio, ¿no? Y fíjense, ¿cómo sería este triángulo? Que vamos a llamarlo 1' con 2'. ¿Cómo serían esos dos triángulos? Entre ellos, el de congruente. arriba con el de abajo, ¿cómo serían? Congruente. Triángulos. La comparación de figuras geométricas o son congruentes, o son semejantes, o son equivalentes. Entonces, cuando estamos comparando ahora el 1' con el 2', ¿cómo son entre ellos? ¿Congruentes? Congruentes, muy bien. ¿Y son congruentes por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, si se cumple esto, estos dos triángulos serían congruentes, ¿o no? Si se Sí, cumple esto, serían congruentes. Entonces, si son congruentes, este ángulo debe repetirse allá, ¿o no? Por congruencia. ¿Sí? sí, sí, profe. Entonces tendríamos que los tres ángulos son congruentes. ¿O no? Porque ya sabemos que los ángulos basales son iguales y resulta que el ángulo del vértice también es igual. Plop. No puede ser. Porque sería, ¿qué triángulo? Equilátero. Equilátero. Absurdo, ¿no? Sí, Absurdo. Por lo tanto, como llegamos a una contradicción lógica, porque un triángulo equilátero no es isósceles, y el triángulo con el cual partimos era isósceles y se convirtió en equilátero, entonces la suposición inicial es falsa. No pueden ser iguales. Porque si fueran iguales, la altura con la transversal sería un triángulo equilátero. Por lo tanto, tienen que ser distintos. Y sucede lo mismo con la altura con la bisectriz, la altura con... no pueden coincidir ninguna. Ninguna puede coincidir. Ninguna. Porque si cualquiera de ellas, de los 4 elementos que estamos considerando, altura, bisectriz, simetría y transversal, coinciden, cualquiera de ellas, el triángulo sería equilátero. Si coinciden, de las que van a los lados que son iguales. ¿Ya? Entonces, último elemento acá. Le vamos a poner este teorema de suficiencia del triángulo. Siempre estamos en triángulo isósceles.
Teorema de suficiencia. Este teorema de suficiencia me indica lo siguiente. Si dos elementos secundarios coinciden, ¿cuáles son los elementos secundarios? Altura, bisectriz, simetral, transversal. Esto es lo que estamos considerando. Si dos de los elementos secundarios coinciden, el triángulo es al menos isósceles. ¿Ya? ¿Y por qué digo al menos isósceles? Porque podría ser equilátero, pero por lo menos puedo asegurar que hay dos lados iguales. ¿A qué se refiere esto? Que si la altura, si yo trazo una altura y resulta que la altura es también bisectriz en cualquier triángulo, o que la altura, el que llega a 90 grados, es simetral, o que la altura es también transversal, o que la bisectriz es simetral, o que la bisectriz es transversal. Y el último que me faltaría, lo voy a copiar más bajito porque se me confundió acá, y lo último sería que la simetral es transversal. Cualquiera de estos 6 cosas que se cumplan, cualquiera de ellas que se cumpla, y yo concluyo que el triángulo por lo menos es isósceles. Es decir, tiene por lo menos dos lados iguales. Les muestro, aquí se... Chicos, esto no está escrito en ninguna parte, no lo he visto. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos acá, supongamos que yo tengo un triángulo, cualquiera. Cualquier triángulo. Y vamos a enfocarnos en la primera, solamente esta condición. ¿Listo? Porque cualquiera de esas condiciones me lleva a lo mismo. Vamos a demostrar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá, trazamos una línea, por ejemplo, acá 90 grados. Acá no funcionó. Ya. Pero bueno, supongamos que estos son 90 grados. Me dicen así, porque las figuras no están hechas necesariamente acá, me dicen que estos ángulos son de 90. Y me dicen además que este ángulo es igual con ese. Entonces, lo que están diciéndome es que la altura es bisectriz. Que la altura es bisectriz. ¿Bien? ¿Está claro la condición? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, el triángulo 1 y el triángulo 2, ¿cómo serían? Congruentes. ¿Por qué criterio serían congruentes? Por ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, necesariamente, al menos puedo asegurar que este lado debe ser igual con ese. Así que, por lo menos, sería isósceles. Y eso, lo que acabo de demostrar, con altura y bisectriz, se puede hacer con altura simetral, altura transversal, bisectriz simetral, bisectriz transversal y simetral transversal. Cualquiera de ellos que coincida es al menos isósceles. ¿Quedó claro? Ahora, aquellos que quieran pasar de 700 puntos, de veras, para los que quieran pasar de 700, demuestren las 6. Tal como hicimos con el primero, lo hacen con las otras 5 que faltan. 1, 2, 3, nos fuimos. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué tenemos? Triángulo isósceles, la transversal, la bisectriz, la altura y la simetral, que van a la base, coinciden. Si tengo dos elementos que coincidan, el triángulo debe ser por lo menos isósceles. Y necesariamente en un triángulo isósceles, los que van a los lados iguales no pueden coincidir. No pueden coincidir. Porque si no sería equilátero.
El área, el perímetro de esta figura no es difícil, porque es sumar lados, y el área es base por altura partido por 2, y ahí tendré distintas alturas y distintas bases, dependiendo de cuál sea la altura que consiga. ¿Alguna duda hasta acá? A la 1, a las 2, nos vamos. Entonces, veamos lo que nos va quedando tiempo, alcanzamos sin problema. En el triángulo isósceles rectángulo. Aquí lo que me interesa es que este triángulo en particular, por el nombre, solo por el nombre, podemos saber muchas cosas. Si es isósceles, necesariamente tiene dos lados iguales. Y si es rectángulo, tiene un ángulo de 90. Entonces, estos ángulos tienen que ser iguales por ser isósceles. Y además tendría que ver, cada uno de ellos tendría que ser de 45 grados por ser isósceles, y son iguales. Necesariamente la hipotenusa, por Pitágoras, valdrá a cuadrado más a cuadrado, va a ser, le vamos a llamar c cuadrado. Entonces acá tendremos que esto vale 2a cuadrado, y eso es c cuadrado de c. Llegamos aquí, sacamos raíz, c, la hipotenusa, siempre medirá en el triángulo isósceles raíz de 2 por el lado. El área. El área. El área será necesariamente acá A por A partido en 2. Por lo tanto, el área será A al cuadrado partido en 2. Cosa que nos va a interesar, el perímetro. El perímetro tampoco es difícil, será 2A, la suma de los lados, siempre el perímetro es la suma de los lados, más raíz de 2 por A. ¿Qué será interesante darse cuenta? De que esto es la mitad de un cuadrado. ¿Ya? Veamos qué es lo que sucede si trazamos una altura. ¿Qué cosas sabemos de la altura en el triángulo isósceles? La altura del triángulo isósceles debe ser bisectriz, simetral y transversal. Entonces, si trazamos la altura acá, sabemos que esa altura, HC, del triángulo isósceles, debe ser HDC, también tiene que ser coincidente y tiene que ser bisectriz, tiene que ser simetral y tiene que ser transversal. Por lo tanto, llegará al punto medio. Y esto será igual a eso, y este ángulo será también bisectriz, 45. Y estos ángulos serán de 90, y se forma otro triángulo isósceles en que los tres lados son iguales. Y cada uno de estos triángulos, que también son isósceles rectángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2, también son congruentes y son triángulos también isósceles rectángulos. El 1 y el 2. Cada uno de ellos son nuevamente, y cada uno de ellos es la mitad del área del otro, del mayor. Y así podemos seguir dividiendo. Y se fijan que cada uno de estos triángulos que se empieza a formar, los lados acá, por ejemplo, la hipotenusa es A, y los lados van a ser la mitad de la antigua hipotenusa. Va a ser raíz de 2 medios de A. Eso es lo que me interesaba del isósceles rectángulo. ¿Ya? No es tan complicado. Lo interesante es que con solo el nombre puedo encontrar todo.
1, 2, 3, ya. Vamos al último. ¿Cuál es el último? La mitad de un equilátero. Ya lo conocemos y esto va a ser bastante rápido. ¿Por qué? Porque un triángulo, la mitad del triángulo equilátero es el que se forma con el que se llama el 30, 60, 90. Este sería 60 y este sería 30. Entonces, si me dan los ángulos, yo ya sé cuánto miden todo. Por lo tanto, sabemos que esto vale A, esto vale A medios, y esta es la altura que valdrá A raíz de 3 partido por 2. Y esto va a ser la mitad, podemos calcular el área, el perímetro, entonces me basta y sobra con saber los ángulos, 30, 60, 90, y yo ya sé cuánto miden los lados. Y si por otro lado me dan los lados que miden A medios, y el otro mide A raíz de 3 partido por 2, si me entregan esos lados, ya sé que también tengo la mitad de un triángulo equilátero. Es decir, con los ángulos sé los lados y con los lados conozco los ángulos. Y hasta acá llegamos. Rescaten todo lo que tienen, repítanlo, hagan ejercicios y nos vemos en una semana y 4 días. Cuídense. Chao, chao.